Hay un silencio extraño que se cierne sobre nuestros museos. No es el silencio del respeto, sino el de la ausencia de fe. Las esculturas siguen allí, inmóviles, mirando al vacío con ojos de piedra. Hubo un tiempo en que estas figuras lo eran todo, temidas, veneradas, consideradas la voz de lo divino. Hoy en día no son más que piezas de exposición. Ningún fiel se arrodilla ante ellas. Ningún altar recibe sus ofrendas. Y sin embargo nos observan como si esperaran que alguien volviera a llamarlas por su nombre. Es imposible no preguntarse, ¿a cuántos dioses ha abandonado la humanidad? La respuesta es incómoda y prácticamente infinita. Creamos miles de divinidades y las dejamos morir una a una. Los sumerios creían que el cielo, el viento, la sabiduría e incluso las aguas dulces tenían conciencia y voluntad propia. An, Enlil, Enki y Nanna. Cada dios representaba una fuerza vital indispensable. No eran símbolos, eran la estructura misma de la realidad. Ciudades enteras erigían templos para complacerlos. Los reyes se arrodillaban para pedir su bendición y los campesinos temían su ira. Pero el tiempo es implacable. Esas civilizaciones se derrumbaron y sus dioses se derrumbaron con ellas. Ningún cataclismo divino los destruyó. Fue el olvido humano. Cuando los imperios se desmoronan, sus creencias se disuelven con ellos. La fe, al fin y al cabo, es un cuerpo que solo respira mientras una cultura lo alimenta. Y cuando esa cultura muere, el dios también muere. Egipto corrió la misma suerte. Ra, el dios del sol, navegaba por el cielo en una barca de fuego. Osiris gobernaba el inframundo. Anubis custodiaba las tumbas y juzgaba las almas. Durante milenios, Egipto creyó que el orden del cosmos dependía de estas deidades. Pero llegaron las invasiones, las ideas cambiaron y lo divino se convirtió en leyenda. Hoy en día, millones de personas visitan las pirámides, pero nadie reza sinceramente a Ra. Es como si la fe hubiera sido sustituida por la curiosidad arqueológica. Y aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer. Si todos los dioses anteriores desaparecieron, ¿qué garantiza que los actuales no correrán la misma suerte? Los griegos también creían que sus dioses eran eternos. Zeus reinaba en los cielos. Atenea inspiraba la sabiduría. Apolo iluminaba el arte y la razón. No eran metáforas, eran presencias. Se erigieron altares, se esculpieron templos y se consultaron oráculos en busca de la voluntad divina. Durante siglos, estos dioses moldearon leyes, guerras y sueños. Hoy, sus estatuas están en ruinas y el monte Olimpo es solo un punto turístico. Ningún trueno lleva ya la voz de Zeus. El Imperio Romano heredó estos dioses, les cambió los nombres y adaptó sus ritos. Pero el pragmatismo romano transformó la fe en una herramienta política. La religión servía al Estado, no al corazón. Cuando el imperio se cristianizó, las antiguas deidades fueron destituidas, despojadas de su poder y convertidas en mitos. Así, las voces de los antiguos dioses se callaron una vez más, no porque fueran derrotadas, sino porque dejaron de ser necesarias. Los dioses nórdicos también perecieron. Odín, Thor, Freya, todos desaparecieron bajo el avance de una nueva fe traída del sur. Y curiosamente, la transición no se produjo por la guerra, sino por la indiferencia. Cuando una generación deja de enseñar el nombre de un dios a la siguiente, el olvido hace el trabajo por sí solo. Así es como muere la eternidad, en silencio. Al otro lado del mundo, los dioses de las Américas también se extinguieron. Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, figuras que un día exigieron sangre y devoción, fueron sustituidas por un nuevo dios extranjero. Las pirámides, antes sagradas, se convirtieron en ruinas visitadas por cámaras y turistas. La fe que sustentaba imperios quedó enterrada bajo el peso de la conquista. ¿Y tú?
¿Te has preguntado cuántos dioses olvidará aún la humanidad? Comenta aquí abajo. Los dioses mueren cuando los humanos callan. La historia muestra un patrón inquietante. Cada vez que una civilización cae, sus dioses caen con ella. No hay excepciones. Cuando el imperio que los sustenta pierde poder, lo sagrado se vuelve frágil y lo invisible se disuelve. Esto no sucede por una disputa teológica, sino por un simple cambio de lenguaje, de costumbres, de enfoque. El Dios que antes gobernaba el trueno se convierte en un simple personaje. Y con el tiempo, el personaje se convierte en una curiosidad. Es como si la fe fuera una llama que depende del aliento colectivo, y cuando el viento de la cultura cambia de dirección, se apaga por sí sola. En la antigua India, el proceso fue más lento pero igualmente transformador. Los dioses védicos, Indra, Varuna, Agni, fueron fundamentales durante siglos. Representaban el fuego, el cielo, la ley cósmica. Sin embargo, a medida que el pensamiento filosófico se fue refinando, estas deidades fueron sustituidas por otras ideas espirituales. La fe no murió, solo cambió de forma. Lo que antes era invocación se convirtió en contemplación. Lo divino pasó a ser una presencia interior, no una entidad con nombre y rostro. En cada civilización se repite el mismo argumento: nuevos valores, nuevos sistemas, nuevos dioses. Y es curioso ver cómo la fe se amolda a las necesidades humanas. Cuando hay miedo, se crean dioses protectores. Cuando hay duda, surgen dioses de la sabiduría. Cuando hay poder, nacen dioses que lo legitiman. Es un espejo en movimiento, donde la divinidad siempre refleja lo que el hombre necesita ver. Pero, ¿qué sucede realmente cuando un dios desaparece? Cambia la naturaleza, las estrellas pierden su brillo, el mar deja de responder a las mareas. Nada de eso. El mundo sigue igual, solo cambia el narrador de la historia. Es este detalle, tan simple y tan devastador, el que revela algo que pocos admiten. La supervivencia de un dios depende de la memoria de quienes lo invocan. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. Si lo divino necesita ser recordado para existir, ¿hasta qué punto es realmente divino? La creencia, en esencia, no es un descubrimiento, es una transmisión. Nadie encuentra a un Dios, se le presenta. El niño nace en un hogar que ya tiene una historia preparada, y la fe se convierte en parte de la herencia emocional. Crecemos creyendo porque nos han enseñado a creer, y es esa repetición la que mantiene vivos a los dioses, no una señal en los cielos, sino la insistencia humana en mantenerlos vivos en la mente. Los antiguos creían con la misma convicción con la que muchos siguen creyendo hoy en día. Los egipcios juraban que Ra cruzaba el cielo todos los días. Los griegos sentían la presencia de Zeus en las tormentas. Los nórdicos temían el martillo de Thor. Todos estaban absolutamente seguros de que sus creencias eran la verdad definitiva. Ninguno de ellos imaginaba que algún día serían recordados solo como mitos. Pero el tiempo es el mayor destructor de certezas. La desaparición de los dioses no es un error de la fe, es una prueba de la naturaleza humana. Nosotros cambiamos, y cuando cambiamos, lo que adoramos también cambia. Cada religión es un retrato de lo que era la humanidad en un momento determinado. Ninguna sobrevive intacta al paso de los siglos. Las más duraderas son solo aquellas que aprendieron a reinventarse antes de desaparecer. Curiosamente, los dioses nunca mueren solos. Son llevados al olvido por quienes un día los crearon. Cuando dejamos de contar sus historias, cuando dejamos de enseñar sus nombres, cuando las generaciones siguientes ya no sienten el mismo miedo ni el mismo encanto, es entonces cuando lo divino se desvanece. La eternidad, al fin y al cabo, tiene fecha de caducidad. Y tal vez esa sea la pregunta que más divide los siglos. ¿Sobrevive algún Dios cuando los humanos dejan de creer en él? En cada época, la humanidad ha erigido nuevos altares sobre las ruinas de los antiguos. Es casi una ley invisible. Cuando un Dios cae, otro se levanta. Los romanos fueron maestros en esto. Absorbieron a los dioses griegos, adaptaron nombres, crearon rituales y transformaron la religión en política.
La fe servía para mantener el orden, unir el imperio, controlar al pueblo. Pero el imperio cambió, y con él cambiaron sus dioses. Cuando el cristianismo se consolidó, los templos se vaciaron, las estatuas fueron destruidas y los antiguos ritos prohibidos. La llama de Júpiter se apagó, no por derrota, sino por irrelevancia. Siglos más tarde, la misma dinámica se repitió en otras tierras. Los nórdicos abandonaron a Odín, los celtas dejaron de invocar a Brigid, e incluso los dioses eslavos, vinculados a los bosques y a la guerra, desaparecieron ante el avance de nuevas doctrinas. Es impresionante ver cómo creencias milenarias pueden disolverse sin resistencia, como si el olvido fuera más poderoso que cualquier espada. Cuando la fe deja de ser necesaria, no es necesario combatirla. Basta con ignorarla. En América, el ciclo fue más violento. Los dioses aztecas y mayas fueron silenciados por la fuerza. El conquistador llegó con armas y una nueva cruz, y en pocas generaciones, civilizaciones enteras olvidaron el nombre de los dioses que sostenían sus mundos. Las pirámides que antes recibían ofrendas se convirtieron en monumentos vacíos, testigos de una fe extinta. No solo se sustituyó la cultura, sino que el propio sentido de lo sagrado cambió de rostro. Pero algo curioso permanece. Incluso después de siglos de destrucción, las ruinas de estos templos aún parecen vivas. Quienes las visitan sienten una presencia, un residuo de lo que fue divino. Es como si los dioses muertos aún susurraran, esperando que alguien los recuerde. Quizás el olvido nunca sea completo, y si lo que llamamos Dios fuera solo el reflejo de lo que aún necesitamos creer. Al mirar atrás, nos damos cuenta de que la historia de los dioses es, en realidad, la historia de la propia humanidad. Cada civilización proyectó en el cielo lo que más temía y lo que más deseaba. El trueno se convirtió en voz, el sol se convirtió en rey, la muerte se convirtió en camino. Pero cuando comenzamos a comprender el mundo a través de la razón, los dioses perdieron su función. La ciencia sustituyó al milagro, el conocimiento sustituyó al misterio, y lo invisible se fue volviendo simbólico hasta desaparecer. Aún así, el patrón continúa. Creamos dioses cuando los necesitamos y los olvidamos cuando dejamos de necesitarlos. Es un ciclo discreto pero constante. Surgen nuevas doctrinas, nuevas promesas, nuevos dogmas, y con el tiempo todo se repite. Es como si la fe fuera una respuesta emocional al miedo a lo desconocido. Cuando el miedo cambia de forma, el Dios cambia de nombre. Pero hay algo inquietante en todo esto. Si cada civilización tuvo sus divinidades absolutas, todas igualmente verdaderas para sus fieles, ¿qué garantiza que las creencias actuales no sean solo otro capítulo de la misma historia? ¿Cuántas veces la humanidad creyó haber encontrado la verdad definitiva? ¿Cuántas veces confundimos el consuelo de la creencia con la certeza de la realidad? La verdad es que no hay dioses derrotados, solo dioses olvidados. Ninguno ha sido demostrado falso. Ninguno ha desaparecido porque alguien lo haya refutado. Han muerto porque la humanidad ha mirado hacia otro lado. El olvido es el único enemigo invencible de la fe. Y es en este punto donde surge una nueva pregunta. ¿Habrá nacido ya entre nosotros el próximo Dios olvidado, disfrazado de idea, de tecnología o de poder? La fe no desaparece, solo cambia de forma. Cuando dejamos de creer en dioses que controlan el clima, pasamos a creer en sistemas que controlan el destino. Sustituimos los templos por instituciones, los sacerdotes por especialistas y el misterio por el método. Pero la necesidad es la misma. Buscamos algo que nos diga qué es lo correcto, qué es seguro, qué es eterno. Siempre hay un Dios, solo cambia el nombre. Y es por eso que las deidades no mueren, solo cambian de cuerpo. El poder político siempre lo ha sabido.
En todas las épocas, lo sagrado se ha utilizado como herramienta para unir, disciplinar y justificar. Cuando un dios cae, se levanta otro para llenar el vacío. Zoroastro y su dios de la luz, Ahura Mazda, dominaron el antiguo imperio persa durante siglos. Sus llamas ardían en inmensos templos, sus leyes regían imperios. Hoy en día, casi nadie recuerda su nombre. El fuego sagrado aún existe, pero arde en silencio, lejos de la mirada del mundo. Ese dios no fue vencido, fue olvidado. En China, el proceso fue diferente. El antiguo dios del cielo, Shangdi, y cientos de deidades locales gobernaron la espiritualidad popular durante milenios. Con el avance del confucianismo y el budismo, el enfoque cambió. Lo sagrado pasó a habitar el comportamiento, no el cielo. El culto a los dioses se transformó en filosofía moral, y poco a poco, los dioses dejaron de ser figuras a temer para convertirse en principios a seguir. Incluso en Japón, donde el sintoísmo conserva miles de kami, el tiempo también ha alterado el significado de la creencia. Muchos siguen haciendo ofrendas, pero no por devoción ciega, sino por tradición. Lo sagrado se ha convertido en cultura, y los dioses en símbolos. Es la etapa final de la fe, cuando ya no exige creencia, solo recuerdo. Y si todos los dioses del pasado no fueran más que traducciones humanas del mismo misterio, estamos simplemente repitiendo, con otros nombres, la misma búsqueda milenaria de significado. La desaparición de las antiguas divinidades revela algo más profundo. Los dioses necesitan estructura, templos, sacerdotes, rituales, textos. Sin eso, lo divino se evapora. Es como si la fe fuera un edificio sostenido por pilares humanos. Cuando uno cae, todo lo demás se derrumba. Ningún dios sobrevive sin cultura, sin comunidad, sin lenguaje, y es precisamente esa dependencia la que expone su naturaleza más humana. La creencia no es sólida, es un hábito colectivo. Necesita ser repetida, enseñada, reforzada. Cuando los niños dejan de aprender los himnos, cuando los rituales pierden sentido, lo sagrado se desintegra. Es una ley invisible que rige el tiempo de las creencias. Por eso, el olvido es el mayor enemigo de cualquier religión. No ataca de frente, solo espera, paciente, hasta que las voces se callan. Lo más fascinante es que, cuando una fe desaparece, el mundo sigue siendo el mismo. Las estaciones siguen su curso, las mareas obedecen a la luna y la vida continúa indiferente a la ausencia de dioses. La realidad no cambia con la muerte de una creencia, solo cambia el tono de la historia. Y tal vez ese sea el secreto. El universo no necesita creer en nada para seguir existiendo. Aún así, la humanidad insiste en crear nuevas verdades. Es como si tuviéramos un impulso natural de ponerle nombre al misterio. Necesitamos creer en algo, no porque lo divino exista, sino porque el vacío es insoportable. Cada era crea un Dios para soportar el peso de la duda. Y eso nos lleva a una provocación inevitable. Algún día nos daremos cuenta de que ya no necesitamos a ningún Dios para comprender lo que somos. A lo largo de la historia, todas las creencias han tenido su época dorada, ese momento en el que parecía imposible imaginar el mundo sin ese Dios. Para los babilonios, Marduk era el señor de los dioses. Para los fenicios, Melkart representaba el poder y el renacimiento. Los cananeos invocaban a El y a Sera. Los hititas temían a Tarhunt y adoraban a Arinna, la diosa del sol. Todos estos nombres, que un día fueron sagrados, hoy descansan en las páginas de la arqueología. La fe que sustentaba imperios ahora cabe en vitrinas de museos. Y sin embargo, cada uno de estos dioses fue, en su época, tan real como cualquier deidad moderna. Esto nos obliga a afrontar un hecho incómodo. El número de dioses olvidados es infinitamente mayor que el número de dioses adorados hoy en día. Miles de religiones desaparecieron sin dejar rastro de poder divino, solo vestigios humanos. Ningún rayo cayó del cielo para castigar a los incrédulos. Ninguna plaga devastó el mundo por la ausencia de sacrificios. El cosmos siguió indiferente, silencioso, inmutable. Lo único que realmente cambió fue la narrativa.
Y esta constatación plantea una pregunta que pocos se atreven a responder. Si todos los dioses del pasado se han extinguido, ¿qué hace que alguien crea que el Dios actual es el último, el definitivo, el verdadero? Esta certeza tal vez diga más sobre el ser humano que sobre lo divino, porque cada nueva creencia lleva consigo la misma ilusión, la de haber encontrado el final de la búsqueda. En todas las épocas, las personas se han visto a sí mismas como los elegidos, que finalmente comprendieron lo que los antiguos no sabían. Pero, ¿y si solo estamos repitiendo el mismo error, con más tecnología y nuevos templos digitales? ¿Y si, dentro de 1000 años, lo que hoy llamamos fe no sea más que otro capítulo polvoriento de la historia humana? Después de todo, ¿cuántos dioses deben morir hasta que comprendamos que tal vez todos ellos nacieron de nosotros mismos? Hay un patrón que atraviesa milenios. La fe se alimenta de la cultura y la cultura se transforma. Cuando un valor social cambia, lo sagrado se adapta. El Dios del Antiguo Testamento, severo y guerrero, se convirtió en el Dios del amor que se predica en las iglesias modernas. El mismo nombre, pero otro carácter. Es la prueba de que incluso lo eterno es maleable. La divinidad evoluciona junto con la moral humana. Lo que antes era un mandamiento se convierte en metáfora. Lo que antes era castigo se convierte en perdón. Y no es una cuestión de falsedad, sino de necesidad. Cada época crea el Dios que necesita para sobrevivir. Cuando la sociedad exige orden, el Dios es juez. Cuando clama por compasión, se convierte en padre. Cuando busca libertad, lo divino se convierte en energía, fuerza, conciencia. Es el lenguaje de la espiritualidad ajustándose al idioma de la época. Y en el fondo, tal vez esa flexibilidad sea lo que mantiene viva la creencia durante tanto tiempo. Pero nada dura para siempre. El siglo actual ya muestra signos del mismo ciclo. La fe se fragmenta, las religiones pierden fieles, el silencio crece donde antes había coro. La espiritualidad se individualiza y una vez más, los dioses se convierten en ideas, recuerdos emocionales de una época en la que el hombre necesitaba creer para soportar lo desconocido. Aún así, la pregunta permanece: ¿qué será de lo sagrado cuando ya nadie necesite milagros? ¿Sobrevivirán los dioses de hoy al futuro o se unirán a los que ya descansan en el olvido? El tiempo, como siempre, dará su respuesta, silenciosa, inevitable y definitiva. Y antes de que termine el vídeo, si crees que las preguntas valen más que las certezas, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campana para seguir reflexionando conmigo sobre lo que el tiempo se empeña en borrar. En cada generación creemos haber alcanzado un nivel superior de comprensión. Nos reímos de las antiguas supersticiones como si estuviéramos libres de ellas, pero olvidamos que nuestras creencias actuales no son más que versiones actualizadas de las mismas respuestas que el hombre siempre ha buscado. Cambiar el nombre del Dios no cambia la estructura del mito. El ser humano sigue intentando dar forma a lo que no comprende. La diferencia es que ahora, en lugar de templos de piedra, erigimos templos de información. La ausencia de fe tradicional no significa ausencia de creencias. Al contrario, creamos nuevos sistemas de devoción. Hoy en día, hay quienes confían ciegamente en la ciencia, la tecnología, la política, las ideologías o las figuras públicas. Se repiten las mismas dinámicas. Los líderes se convierten en profetas, las teorías se convierten en dogmas, los algoritmos sustituyen a los oráculos. Seguimos buscando algo a lo que obedecer, algo que nos diga qué pensar y cómo vivir. La esencia de la creencia permanece intacta, solo cambia el altar. Y es precisamente este patrón el que revela hasta qué punto lo divino es una necesidad emocional, no un descubrimiento objetivo. Dios es una respuesta que creamos para soportar la incertidumbre. Cuando el mundo se vuelve impredecible, inventamos algo más grande que nos garantice un propósito. Esa es la raíz de la espiritualidad humana, el miedo a estar solos
ante el misterio, pero el misterio no desaparece, solo cambia de máscara, y cuando la máscara cae, cuando nos damos cuenta de que lo que adorábamos era solo un reflejo de nuestras propias esperanzas, vuelve el silencio. Es en ese silencio donde nace el nuevo Dios, moldeado por la nueva generación, listo para repetir el mismo ciclo de ascenso y olvido. Y si el próximo Dios no fuera una figura, sino una idea, una creencia invisible que ya está creciendo en este mismo momento sin que la mayoría se dé cuenta. En cada ruina del pasado hay un eco de lo que creemos hoy. Las columnas caídas de los templos griegos, los jeroglíficos en las paredes de Egipto, los santuarios enterrados bajo la arena mesopotámica, todos cuentan la misma historia. El hombre siempre ha buscado lo divino fuera de sí mismo y siempre lo ha perdido. Con cada caída, reconstruimos la fe en otro formato, como si intentáramos corregir un error que nunca se resolvió. Y tal vez el error esté precisamente en buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Los dioses desaparecieron, pero el impulso de buscar sentido permanece. Esa búsqueda es lo que nos define. No necesitamos rayos, profecías o milagros para sentir la presencia de lo sagrado. Basta con darnos cuenta de lo mucho que dependemos de la esperanza. Incluso quienes dicen no creer en nada creen en algo, en la razón, en la justicia, en el amor, en el mañana, y ese algo es la nueva forma de fe. El contenido cambia, pero la necesidad es la misma. Lo que llamamos dioses tal vez sea solo el lenguaje simbólico que usamos para traducir lo invisible. Y si es así, la desaparición de los dioses no es el fin de la fe, es su transformación. Las antiguas deidades eran máscaras para el misterio. Ahora solo estamos cambiando el vestuario. La esencia continúa, sutil, palpitante, disfrazada de pensamiento crítico, de conciencia, de libertad. Pero hay un peligro silencioso. Cuando creemos que hemos superado a los dioses, puede que solo estemos adorando a otros, más sutiles, más modernos, pero igualmente humanos. La vanidad, el poder, el dinero, la imagen, nuevos ídolos erigidos sobre los restos de los antiguos. La diferencia es que ahora los templos están dentro de nosotros. Y tal vez, en el fondo, el verdadero Dios nunca haya desaparecido, solo haya cambiado de dirección. Cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que la desaparición de los dioses no fue una tragedia, sino un proceso natural. Con cada transformación cultural, una parte de la antigua fe se desmoronó para que otra pudiera nacer. Los dioses son como espejos que rompemos y rearmamos con nuevas formas, tratando de reflejar el sentido que se nos escapa. Nunca fueron entidades eternas, sino expresiones temporales de la conciencia humana. La prueba de ello está en el hecho de que, incluso cuando los templos cayeron, la necesidad de creer nunca desapareció. Por eso, tal vez los dioses no mueren, solo cambian de forma para seguir viviendo a través de nosotros. Cada idea que reconforta, cada creencia que organiza, cada esperanza que sostiene el caos, es una chispa del mismo impulso primordial que un día hizo que el hombre encendiera una hoguera y mirara al cielo en busca de respuestas. El fuego ha cambiado de lugar, pero sigue ardiendo. Lo divino, al fin y al cabo, es el lenguaje que hemos creado para conversar con lo desconocido. Y es curioso ver cómo, incluso después de milenios de historia, seguimos repitiendo el mismo gesto: arrodillarnos ante lo que no entendemos. Solo que ahora lo llamamos búsqueda interior, propósito, conciencia universal. El nombre ha cambiado, el acto permanece. Seguimos queriendo creer que hay algo más allá, algo que explique por qué estamos aquí y qué hay después del final. Esa es la llama que ningún tiempo apaga. Pero hay una diferencia esencial entre creer y comprender. La creencia nace del miedo, la comprensión del coraje. Quizás estemos aprendiendo por fin a cambiar la primera por la segunda. Ya no necesitamos crear dioses para explicar lo que podemos sentir. Basta con mirar hacia adentro y darse cuenta de que lo divino siempre ha sido una metáfora de lo humano,
Y ahí surge la revelación final. Los dioses siempre hemos sido nosotros, tratando de recordar lo que hemos olvidado ser. Hoy en día, los museos albergan lo que un día fue sagrado. Las mismas estatuas que recibían oraciones ahora reciben flashes de cámaras. Lo que antes era un altar se ha convertido en una vitrina. Y sin embargo, hay algo conmovedor en ese silencio, porque nos recuerda que, incluso cuando la fe se calla, el deseo de sentido sigue vivo. Cada piedra, cada nombre grabado, es un testimonio de nuestra búsqueda de la eternidad. En el fondo, siempre hemos sabido que lo divino no habita en el cielo, sino en la memoria. Quizás el mayor misterio no sea si los dioses existen, sino cómo sobrevivimos después de que se van. Porque la historia demuestra que, sin ellos, la vida continúa. El sol sale, las mareas siguen y el tiempo avanza. El universo no necesita creencias para funcionar, pero nosotros necesitamos significado para existir dentro de él. Por eso, incluso después de enterrar a miles de dioses, seguimos creando otros nuevos. La fe es la forma que encontramos de darle un rostro al infinito. Y cuando el último dios sea olvidado, tal vez solo quede lo que siempre ha estado ahí, el ser humano frente al silencio, tratando de entenderse a sí mismo. Ese es el punto donde termina la historia de los dioses y comienza la nuestra. No con truenos, sino con conciencia, no con templos, sino con preguntas. El verdadero milagro no es creer, es cuestionar. Así que la próxima vez que entres en un museo y mires una estatua antigua, recuerda, esa mirada de piedra no es solo pasado, es un espejo. Observa en silencio, esperando a que te des cuenta de lo que todas las épocas han intentado decir. Los dioses mueren, pero el deseo de comprender el misterio, eso nunca.